Ahora sí, empezamos. Es la tercera semana entonces de Biología 2 y pues vamos a darle rápido para terminar hoy también rápido. El tema de hoy es bastante sencillo, bastante fácil. Es solamente la introducción a la evolución que ya ustedes deben de haber visto desde la primaria, secundaria y bueno, ahorita en la prepa. Entonces es solamente un simple repaso. Déjenme ver. Am, Igual, el temario de esta semana es bastante ligero. Creo que me parece más ligero que, sí, que la vez pasada. Entonces, pues, vamos comenzando. Em, Algo se les iba a decir y ya se me fue el rollo. En fin, bueno, déjenme compartir la pantalla de el Classroom. Ah, sí, también. Siento que por lo fácil de la materia o no sé qué está pasando, por ahí muchos se han confiado y no han entregado sus tareas. De hecho, algunos no entregaron ni su examen. Pero bueno, pues eh, es también pues eh, electivo a la calificación que quieren sacar. Está bien. Solamente hay una muchacha que ahorita tiene reprobada las 2 primeras semanas, entonces para que le eche ganas a esta, que tiene que sacar mínimo 7 para poder pasar la materia. Ajá. Luego, me preguntan, no, pues es que, ¿qué necesito? ¿Qué hago para pasar? Pues no puedo hacer nada ya al final. Ujú, solamente recomendarles desde ahorita que pues que le echan gana. No está difícil, es bastante simple y pues bueno, pueden aprovechar ahorita para sacar una buena calificación. En fin, y ahorita también, pues si están en la cuerda floja, pues todavía tienen una semana más que puede hacer la diferencia. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver. Ah, sí, se me había olvidado tomar la asistencia. Antes de que se me vayan las cabras. América. Está Karen, América, Valeria y Ramón Fernando. No sé si pensaron que todavía seguían las vacaciones también del otro grupo que tengo aquí. Varios, la mayoría no llegaron, entonces sí está como raro eso, no espero que no se hayan confundido de que las vacaciones siguen. Nada más era una semana en su caso, porque en mi caso no fue ninguna. Entonces, pues, nada más para que, pues, si falta alguien y lo conocen, pues le recuerden que sí, que ya empezaron, pues ya ahí se ve en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp. Bueno, para entrar en materia, entonces. Ya saben que, según recuerdo, ya es la tercera semana con ustedes, sí. Entonces ya saben que cada semana acostumbra a hacer un classroom. Esto a causa de que ya saben que pues cada semana pueden estar cambiando de maestro. Por ejemplo, me acaban de dar otro grupo empezado de biología 1, entonces pues depende, no sé, yo no estoy en la organización, no sé nada de cómo es que asignan a los maestros o los quitan o no sé, pero bueno, así son las cosas. Entonces, aquí está la nueva clave para este Classroom, KG72LGN, para que lo puedan tener ahí si lo quieren apuntar, si quieren tomar la captura de pantalla, lo que sea, pues para que ya puedan entrar a esta nueva sección de la tercera semana de Biología 2. Ujú. Y así. De todas maneras, si se los puedo también compartir por el grupo para que no haya ningún problema. Ujú. Pues ya habíamos visto esto. Déjame ver.
Lo de las instrucciones, la evaluación, pues va a ser exactamente la misma. Ahorita, supuestamente, no sé si usted les había platicado, que ese asunto de las selfies iba a ser como algo especial, no entiendo yo bien, pero no nos han dado la indicación de modificarlo, entonces pues sigue valiendo 10 puntitos, como ahí dice el video de la clase. Que nada más tomarse una selfie viendo los videos de martes, el miércoles y el viernes. 3 videitos, y valen 10 puntitos. Les recomiendo, pues, obviamente que la suban, porque pues son 10 puntitos que pueden hacer la diferencia entre pasar y reprobar. 20% examen, que ahorita, necesito ver. Todavía no tengo definido el examen de esta semana. Yo creo que mañana se los digo. 30% actividades y tareas. Simplemente recuerden que tenemos 4 tareitas fáciles. Y la hoja de presentación, que la puse también para completar las 5. Igual, no se les olvide entregarla. Participación y actitud, 10 puntitos. Solamente tenemos 2 días para la participación, a menos de que asistan a las asesorías. Asistencia WhatsApp, 10 puntos y 20% de asistencia en Zoom. Total 110 y se rodea a 100. Ya lo hemos visto. Bueno, esto no tenemos ahorita encuadre. El reglamento, pues ya no lo vamos a leer, que ya estuvieron conmigo 2 semanas, entonces ya saben, ¿no? Más o menos. Sobre la nueva modalidad, es lo mismo de que si quieren ustedes asistir a las asesorías el día miércoles y el día viernes, pueden hacerlo con toda libertad. El día viernes, incluso si quieren presentar ahí su proyecto final o presentar su examen presencial, pues pueden hacerlo. Déjenme ver que se me está desconectando la compu. Se me está yendo la batería. Acá yo no encuentro el cable. Bien. Les decía entonces que si quieren hacer su examen o su práctica en vivo, pues lo pueden hacer también el día viernes. Por ahí vi que alguien tuvieron algunos problemas para subir el video, pues es una opción también que pueden tomar de presentarlo en vivo o, como les comentaba por ahí también a algunos de ustedes, que lo subieran a YouTube y luego nomás me comparten el link. Por ahí pueden buscar alguna nueva forma. Y bueno, ya está aquí igual la hoja de presentación para que el espacio para que la puedan subir. Pues es lo mismo, ¿no? No sé si tuvieron alguna duda. Está bastante fácil, bastante simple. Esta es obviamente la de la materia física 1, no se van a confundir. Estamos en biología 2, semana 3 de 3. Bueno, fácil. Y bueno, hoy toca entonces hablar precisamente de la evolución biológica y teorías de la evolución, pero más solamente como una simple introducción. Aquí está ya la tarea. Son 10 preguntitas solamente en las que me interesa más conocer su opinión que conocer la opinión de Wikipedia. Entonces, pues ahí pueden, ¿cómo se dice? Plasmarlo. Y bueno, 3 regloncitos mínimos, que es la teoría de la evolución, cuál es la postura acerca del cambio de las especies de Platón y Aristóteles, cuál es la postura de la Iglesia Católica o cuál es, qué es el empirismo, qué es el racionalismo, qué descubrimientos se hicieron conforme a las especies o el comportamiento de ellas cuando en el siglo XVIII se comenzaron los grandes viajes, cuál es la postura del conde de Buffon, cuál es la postura del lamarquismo, perdón. ¿Qué crees que pasará en el futuro si la población humana sigue creciendo? ¿Vamos a evolucionar? ¿O qué va a pasar con nosotros? Y 10, ¿consideras la teoría de evolución válida? Explica el por qué. Aquí no les voy a decir, no, estás mal. No, tienes que aceptar la teoría de la evolución.
o tienes que rechazarla, no sé, o tienes que pensar igual. Mm, En este punto específicamente son teorías. Entonces todavía no pasa al punto de ser ley científicamente comprobada. Mm, Entonces en este punto sí podemos como todavía pensar, ¿no? Especular ciertas cosas que ahorita vamos a ver en un momento, ¿no? Bueno, espero que no haya problemas con la tarea. Voy a compartirles entonces la presentación de la clase. Es muy cortita el día de hoy, así que aguanten. Bien, entonces empezamos. Evolución biológica y teorías de la evolución, pero visto más bien como los antecedentes de esta misma. Biología 2, tercera semana. Perdón. Entonces, déjenme ver. Ajá. Por su participación, alguien que me diga qué es la teoría de la evolución, si se acuerda o qué le viene a la mente, o por ahí, qué se refiere con evolución. Es como el simio, sí creo, es el simio como fue evolucionando y fue convirtiéndose en un hombre, más o menos. Sí, exactamente, es bueno, de ahí es donde es la parte más famosa de la teoría de la evolución, que habla sobre la evolución de monos a humanos, ¿no? Muy bien. Ahí puse su participación. ¿Alguien más? Alguien se metió, déjame ver que ya no vi quién era. ¿Alguien más? Son como los cambios que vas teniendo con el tiempo. Ajá, sí. América. Muy bien. Sí, pues habla precisamente también de cambios, evolución, ¿no? Cuando hablan de la evolución del iPhone, no sé, o de las Mac, ven como antes pues eran unas computadoras más grandes, no sé, más lentas, podían hacer poquitas cosas, y ahora hoy en día pues pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Incluso ya se ha desarrollado la inteligencia artificial tanto en los teléfonos como en las computadoras que pueden ya llegar a pensar por ustedes o por nosotros un poco más a fondo. Ajá. Bien, pues déjenme, voy a poner aquí un enunciado de la teoría de la teoría de la evolución biológica que nos habla de que son los cambios graduales de las características de las poblaciones. Y ya, cambios graduales, es importante remarcar que la teoría de la evolución habla de cambios graduales, o sea, poco a poco, de las características de las poblaciones. Poblaciones también es otro término importante para la teoría de la evolución, ya que ellos no consideran en sí los cambios de de un solo individuo, sino como especie, como población, más bien dicho. Como ese conjunto de seres de una misma especie que van cambiando a través del tiempo gradualmente. Simple y sencillamente creo que ya lo hayan visto, ¿no? Aquí Homer Sapien. Bueno. Oh. Bien, entonces vamos a ver rápidamente. Les digo que hoy está muy, muy ligera esta clase. Vamos a tratar de irnos al principio. Platón y Aristóteles, que sería como lo más antiguo que podemos encontrar, por decirse, en nuestro pensamiento occidental. Tenemos en el año 423 al 322 antes de Cristo. Ellos pensaban que todos los animales permanecieron en una forma inalterable desde el principio. Es decir,
que en este caso los dioses griegos o alguna circunstancia X habían creado a los animales y que estos animales habían quedado de la misma manera hasta llegar el día de hoy. Por ejemplo, un perro pug, lo crearon de esa forma tan fea, ojos chuecos, sin hocico, y llegó hasta nuestros días de la misma manera. Obviamente en el perro pug no fue así, ¿verdad? Y aquí en estos tiempos hay que remarcar que la teología y la ciencia estaban muy, muy unidas, estaban tremendamente enlazadas. La teología aquí entendida desde el punto de vista de también el politeísmo y de las ciencias de los dioses naturalistas. No precisamente o no únicamente la teología cristiana o judeocristiana, que es la que nosotros como mexicanos pues tenemos más presente, ¿no? Por ejemplo, los griegos creían en esa fuerza natural de la creación, por ejemplo, de que veníamos o del fuego, o que veníamos del agua, o que veníamos, etcétera, de diferentes elementos, ¿no? Si han visto, por ejemplo, lo de Avatar, viene de ahí, ¿no? El fuego, agua, viento, tierra, ¿no? Son los elementos, ¿no? Y que ellos pensaban que una cierta combinación de elementos había dado origen a un cierto animal y que ese animal había permanecido y permanecería por siempre con las mismas características inalterables. Ajá. Por supuesto, aquí hay también un pequeño implicación que podríamos decir el origen de la vida, de dónde viene la vida, ¿no? Sin embargo, también sería como rayar un poco a lo filosófico, estamos aquí ya filosofando un poquito, ya que pues no se ha podido demostrar científicamente el origen de la vida, cuál fue el primer ser vivo en la Tierra. Ajá. Y si realmente, pues, no sé, un gato viene de del mar, ¿no? De un animal del mar. Ajá. Pero bueno, por eso les digo que aquí estamos especulando un poquito más, tratando un poco más de filosofía y biología al mismo tiempo. Entonces, bueno, los científicos o los filósofos, más bien aquí era ya una cuestión de filosofía, no tanto de ciencia. Como les digo, la teología, la ciencia y la filosofía, a mí me faltó, estaban muy unidas, muy, tan unidas que no podías decir tú, esto pertenece a la teología, esto pertenece a la ciencia y esto pertenece a la filosofía, sino que eran un todo, un compendio ahí mezclado en cierta forma. Entonces los científicos, los pensadores, los filósofos, desde la era de Platón y Aristóteles, ¿qué estaban pensando? Pues obviamente que había de alguna manera, de alguna forma, se habían combinado los elementos, habían dado, o por acción de algún dios, pues, habían creado a los animales, habían creado al hombre, habían creado los peces, las aves, etcétera, y que éstas seguían permaneciendo de la misma manera desde su creación hasta el día de hoy, o el día de que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo que quisiera mencionar sin que fuera ofensivo para nadie, no quiero ser ofensivo, ¿verdad? No es la intención solamente llegar un poco a esa era oscura, del obscurantismo, se le llama, en donde, bueno, aquí tenemos que dividir un poco nuestro pensamiento occidental y el pensamiento de los demás, por ejemplo, de China y todos esos lados, difiere un poco, ¿no? Pero nuestra rama, por así decirlo, nuestro pensamiento viene precisamente de los europeos, de los griegos, pues y luego se fue a Europa y todo eso, luego vino aquí a América. No sé, eso supongo que lo van a ver un poco más a profundidad en filosofía. Pero bueno, hay un tiempo que se le conoce como el obscurantismo, donde la Iglesia Católica, no es por señalarlo a ellos, simplemente así se dio el tiempo, pues, la circunstancia histórica, en que ellos, pues, dominaron reinos, dominaron
países enteros, ellos ponían y quitaban a los reyes y también ponían y quitaban las creencias que se podían tener y las que no se podían tener. Entonces, por ejemplo, si tú llegabas y decías, no, pues es que el humano algún día va a poder volar o vamos a poder llegar a la luna, una cosa así. Entonces, si la Iglesia Católica, en este caso, no creía que tu idea fuera algo bueno para ellos, pues simplemente te condenaban ya sea a alguna tortura o a la hoguera, no sé. De ahí las muchas personas que fueron quemados como brujos, ¿no? Pero bueno, esto nos habla de que ya había un cierto, una cierta espinita, ¿no? Algo diferente, algo que estaban pensando las personas que ya se estaban despertando de, a ver, oye, pero ¿será cierto que los animales desde el momento que se crearon siguen igual? ¿Será cierto que, no sé, Zeus creó el universo y es un señor allá arriba encuerado con rayos en las manos? ¿Será cierto que, por ejemplo, también si ustedes ven las representaciones de Dios y todo eso que hacen en la Capilla Sixtina, pues lo ponen como un señor anciano volador? Entonces sí, como que empezó ahí, ¿no? A ver algo de pensamiento, querían pensar. Sin embargo, pues también hubo este pequeño problema, o gran problema más bien dicho, principalmente por la Iglesia Católica y también por muchos científicos, en los que ellos no querían estas nuevas ideas y empezaron pues a castigarlos duramente, acusados de brujería y de otros tipos de cosas, ¿no? Y los que no se ponían ¿cómo se dice? No se alineaban, pues les esperaba una muerte bastante dolorosa. Es por eso que, bueno, recuerdan ahí a Copérnico, ¿no? Que en su teoría heliocéntrica, donde dice que nosotros giramos alrededor del Sol, la Iglesia Católica decía que no, que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Entonces llegaron y le dijeron a Copérnico, pues arrepiéntete de tus pecados, no sé, arrepiéntete de lo que tú estás diciendo, pues, de esta herejía. Y pues la verdad no estoy muy enterado exactamente de lo que pasó, pero pues obviamente si él no se arrepentía de esto, lo iban a mandar a la hoguera o a una muerte, por ejemplo, de estas. Entonces él dijo, pues me arrepiento, me retracto, aunque dejó ahí sus escritos y bueno, vivió. Mm. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Solamente es como una especie de contexto. Entonces, después pasó el tiempo del oscurantismo, llegó el renacimiento. Sí, el renacimiento. Ujú. Por ahí hubieron algunos acontecimientos importantes, la invención de la imprenta, eh, la reforma protestante, etcétera, etcétera, etcétera. Surgieron nuevas ideas que la Iglesia Católica no pudo en cierta forma ya frenar, ¿sí me entiendes? Frenar, sino que ya los mismos países empezaron a independizarse un poco del poder de Roma y empezó un poco a fluir ya las ideas como tal. No, o sea, se oye todo muy bien, aunque no todo ha sido siempre para bien, pero bueno, pudimos ver el desarrollo pues de nuevas ideas. Entonces empezó, ahora sí, esto también es parte de la filosofía, esta lucha entre el empirismo y el racionalismo. ¿Alguien me puede decir qué es el empirismo por su participación o qué le suena? O el racionalismo, ¿qué es el empirismo? ¿A qué le suena empirismo? ¿Y a qué le suena racionalismo? Y aquí puse al revés el dibujo, ¿verdad? ¿Alguien? Post participation.
no tanto. Bueno, el empirismo se refiere a que tú puedes conocer el mundo, puedes conocer el todo de acuerdo a las experiencias. El conocimiento empírico es ese conocimiento que te da tus experiencias. Por ejemplo, tú puedes saber que una nieve de vainilla sabe buena y que te gusta, siempre y cuando, dicen ellos, lo experimentes, ¿sí? Si no experimentas, si no te comes con tus sentidos una nieve de vainilla, entonces nunca vas a saber qué significa una nieve de vainilla. Es obvio, ¿no? Esta forma de experimentar y dándole un énfasis importante a los sentidos, ¿no? Sentido de la vista, el sentido del tacto, sentido del gusto, oído. Algunos de sus principales exponentes, pues aquí tenemos a Luke Berkeley Hume. Ajá. El problema del empirismo fue entonces que muchas veces hay cosas que son aparentes, que tus ojos, que tus oídos, que tu piel puedes sentir y que puedes experimentar, pero que muchas veces tus sentidos te engañan. Ajá. Por ejemplo, estás en el desierto, tienes mucha sed y de repente ves allá un espejismo que, pues, con agua, ¿no? Entonces, no es real. Tus ojos te están engañando. Los empíricos decían o dicen que puedes conocer la realidad por medio de lo empírico, de lo que puedes experimentar. Pero el problema es que muchas veces nuestros sentidos nos engañan. Entonces de ahí salieron ahora los racionalistas, Descartes, Spinoza y Leibniz, de los cuales el más importante o el más famoso, creo yo, es Descartes, un matemático francés superpoderoso. Ellos decían, no, a ver, nuestros sentidos pueden engañarnos, entonces vamos a racionalizarlo todo, vamos a pensarlo todo y a partir de eso vamos a decidir qué es real y qué no es real. Por ejemplo, la famosísima frase de René Descartes es, pienso, luego existo. Pues sí, bueno, para ellos es de que tengo que ver, tengo que pensar, y si no pienso, pues simplemente no existo. Sí, muy interesante. Me gustaría mucho platicar un poco más sobre eso de filosofía. Pero en este momento no es el punto. La idea es que había o hay todavía estas dos ramas muy importantes entre los racionalistas y los empiristas. Empiristas son todo el conocimiento que puedes tú experimentar y los empiristas, perdón, y los racionalistas son la verdad conocido a través del razonamiento. Entonces así fue evolucionando un poco el pensamiento, además de que en el siglo XVIII empezaron ya las grandes expediciones o los grandes viajes de embarco, ¿no? Algunas cosas también como el descubrimiento de América y todos esos rollos. Las personas al viajar, los marinos, al tener esos grandes barcos, empezaron a descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, antes pensaban que en el mar había grandes monstruos marinos, serpientes gigantes, sirenas, y pues van descubriendo nuevas cosas y van descubriendo algunas otras que también llaman la atención. Por ejemplo, que había pingüinos, no sé, pingüinos en un lugar y en otro lugar había también otros pingüinos con unas diferencias un poco sutiles y decían, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿A qué se deben estas diferencias, no? Eso pues entonces los empezó a dar cierto pensamiento y llegamos entonces con el Conde Buffon, ese es su verdadero nombre, George Lois, no sé qué, Leclerc, no sé pronunciar francés, un poco difícil. Y bueno, es una persona muy importante. Los primeros tratados de biología y geología
no basados en la Biblia, pues ya un poquito más separados, pues no de la Biblia, sino de la religión y de la imposición del catolicismo. Su principal obra fue Historia Natural, un trabajo de 36 volúmenes. Y bueno, ofrece la primera versión natural de la historia de la Tierra, incluyendo una completa descripción de sus caracteres de mineralogía, botánica, zoologías. Y bueno, aquí interesante, Buffon recurría exclusivamente a causas empíricas para explicar los fenómenos naturales. Es decir, que él explicaba todo a partir de la experimentación. Ajá. No estaba así como que, no, pues es que Zeus está allá en el Monte Olimpo y está enojado y está aventando rayos. No, 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 él estaba viendo ya, a ver, ¿por qué pasa, no sé, por qué llueve? Bueno, se evapora el agua forma nubes allá arriba y empieza a llover. Ah, ok. En cuanto a su posición de las especies, él decía que las especies modernas fueron concebidas por la naturaleza y producidas por el tiempo. Es decir, sí seguía creyendo él en que hay especies fundadoras o especies que se hicieron desde un principio, pero que además estas especies iban cambiando por algún proceso y llegaron a las especies modernas. Es decir, el ejemplo del perro Pug, ¿no? Había un perro que se creó en un principio y en el caso de nosotros, por manipulación humana, por selección artificial, y fue cambiando hasta que tenemos a los perros Pug de hoy en día, ¿no? Immanuel Kant, filósofo alemán, propuso que los organismos debían de tener un ancestro común. Immanuel Kant también es un monstruo de la filosofía. Como les digo aquí, raya un poquito en la filosofía. Bueno, entonces él decía, pues debe haber alguna especie de ancestro común entre todos los animales. Esto antes, pues, de llegar a la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, que también ya la vieron, pero que mañana vamos a profundizar un poco en ella. Este señor también es un francés, no sé pronunciarlo, es un filósofo, que postuló que los cambios ocurren por selección natural, es decir, que algo en el ambiente pasa que selecciona algunos especímenes para que se reproduzcan y estos puedan seguir adelante, ¿no? Erasmus Darwin no es el mismo que Charles Darwin, médico inglés. Él observó esto muy interesante, ¿no? La competencia entre los animales para llegar a reproducirse. Como ven, pues se pelean por las hembras de la manada y ven cuál es más fuerte, simplemente para ganarse, ¿cómo se dice? El derecho de reproducirse. Fácil. Y bueno, Tomás Malthus, él era un economista inglés, pero le dio muchas ideas a Charles Darwin porque él estaba estudiando las poblaciones humanas y vio que la población humana en general crece más rápido que la producción de alimentos y que las poblaciones de seres vivos, por lo tanto, están en constante lucha. No lo vemos muy claro, pero por ejemplo, los países primermundistas, pues son los que acaparan ahora sí que los recursos de comida, los recursos pues todos los recursos, o la gran mayoría de ellos. Y hay países tercermundistas o países pobres que son los que tienen menos acceso a esos productos y por lo tanto, pues son países que tienden a morir más. Por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus, es obvio, ¿no? Hay países que luego compraron sus vacunas o las produjeron ellas, como Estados Unidos, y no les importó que en otros países, pues la gente no pueda tener, países pobres, no pueda tener acceso a las vacunas. ¿Qué va a suceder con esto? Pues que las poblaciones que están en esa lucha constante por sobrevivir, pues algunas van a seguir y otras van a desaparecer, ya sea paulativamente o rápidamente. Y también pues dado por algunas guerras. Ahora también, entonces, podría esto dar o sea, la reflexión sería hacia dónde nos está llevando la evolución o hacia dónde nos estaría llevando
esta teoría de la evolución o el crecimiento de la población tan desmedido ahorita de la humanidad, pues es interesante, ¿no? Se habla mucho de los derechos humanos, pero pues también hay cosas que no puedes de alguna manera evitar, ¿no? Ujú. Bueno, también se habla después de un punto, obviamente vamos a llegar a un punto en que los recursos van a ser insuficientes. Entonces, ¿quién va a poseer esos recursos? Esa es una buena pregunta. Ya me está diciendo aquí que me va a cortar la transmisión en un minuto. Ya saben que nos volvemos a meter. Ya nos queda bien poquito. Me estaba dando prisa para tratar de terminar, pero no alcancé. Entonces, pues ya saben, si nos corta, pues se vuelven a meter. Entonces eso es la lucha entre poblaciones por ver quién controla la comida, quién controla los medicamentos, los servicios de salud, las tierras, el aire limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte también, una parte cruel que vio Charles Darwin y que